Hola, muy buen día a todas y todos. Sean bienvenidos a este módulo 3, fases para la preparación de un PPI. Esta presentación estará a cargo de José Carrillo. José Carrillo es especialista en proyectos de inversión y desarrollo turístico, de formación es economista y tiene 13 años de experiencia asesorando entidades federativas y a dependencias públicas, así como empresas privadas en materia de proyectos de inversión. Su función dentro de este proyecto ha sido medular, ha estado a cargo y ha participado en el análisis de los contenidos, también ha participado en su planificación y bueno, también como expositor dentro de estos ocho módulos para efecto de garantizar la claridad técnica y el aprendizaje progresivo. Les informamos que esta sesión está siendo grabada y va a ser publicada exclusivamente con fines educativos. Les agradecemos mucho su comprensión y su participación. Gracias, Gaby. Buenos días a todas y a todos. Vamos a ir arrancando con la sesión. Este módulo, vamos a recalcar la importancia de... aquí sigue, por favor. Vamos a recalcar la importancia estratégica que tiene esta etapa de preparación de los proyectos de inversión turística. En la sesión pasada les hablaba Saulo sobre las etapas del ciclo de vida, digamos, el panorama en general de un proyecto de inversión que incluye no solo la preinversión, sino la ejecución y la operación, ¿no? Ahora vamos a hacer zoom en este módulo a la primera etapa, a la preinversión, y dentro de esta etapa vamos a empezar a describir los pasos iniciales que nos van a ir llevando hacia esta formulación de un programa o proyecto de inversión turístico. Primera nota, este término de PPI lo vamos a empezar a usar ya en adelante, a eso nos referimos, a programa o proyecto de inversión, ¿sí? En particular, en este módulo nos vamos a centrar en el diagnóstico y en la identificación del problema u oportunidad de negocio o de inversión, ¿no? Dentro de estos pasos iniciales, ahorita en unas láminas adelante, vamos a ver que son 5 etapas o 5 pasos. De esos 5 nos vamos a centrar en este módulo en los primeros dos. La que sigue, por favor. De manera específica, ¿qué objetivos vamos a tener en esta sesión? Primero ya les empezaba a platicar que vamos a hablar de las fases que conforman la estructura básica de un proyecto de inversión turística. Luego nos vamos a centrar en los elementos clave del diagnóstico de la situación actual. Y por último, vamos a repasar brevemente cuáles son las premisas más importantes para definir de manera adecuada el problema que vamos a atender o que queremos atender en un destino. ¿Vale? La estructura del módulo, rápidamente se las planteo. Vamos a estar trabajando en 5 bloques. Vamos a hacer 3 pausas para abrir espacios para dudas. Dado que es algo de información la que les voy a compartir, entonces me interesa ir haciendo cortes para recibir una o dos dudas en cada momento. Em, el primero de los bloques va a ser una recapitulación de módulos previos. No nos vamos a centrar en los conceptos más importantes de cada uno. Y luego vamos a empezar a hablar de la estructura básica del proyecto o programa de inversión, la primera pausa y el diagnóstico de la situación actual lo vamos a dividir en 2 bloques por la extensión del contenido. A la mitad vamos a hacer una pausa y vamos a terminar hablando de la definición del problema u oportunidad. Aquí, por favor. Ahora, entrando a la recapitulación, vamos a empezar con una pequeña actividad en la que les vamos a compartir links, para que nos ayuden a contestar un par de preguntas. Vamos a usar una aplicación que se llama Mentimeter, em, y ahí el objetivo es crear una nube de palabras en tiempo real con todas las respuestas que ustedes nos aporten. Antes de pasarles el primer link, les quiero señalar un par de temas. El espacio es limitado, nada más hay 25 caracteres para que pongan su respuesta, por lo tanto, les pido que
Si bien la pregunta es un poco amplia, pongan solamente conceptos clave, ¿no? Me interesa medir el pulso de qué elementos traen en mente, qué conceptos traen en mente en respuesta a estas preguntas. No es un test, no es un examen, entonces no se preocupen, no va a aparecer, no nos va a aparecer quién está respondiendo qué cosa. Lo que me interesa es ver em, la respuesta del grupo, ¿no? Y por último, después de cada pregunta, vamos a volver acá a la presentación para comentar los resultados. Sí, ahora sí, les planteo la primera pregunta y mis compañeras y compañeros les van a estar compartiendo el link tanto por chat de Zoom como por WhatsApp. La primera pregunta es, traten de recordar los conceptos que revisamos en los módulos 1 y 2 y en una o dos palabras escriban qué es un proyecto de inversión turística. De nuevo, no tenemos mucho espacio, pero traten de recordar uno o dos conceptos clave de los repasados con Adolfo y con Saulo. Voy a dar nada más un minutito más y continuamos. Les estamos volviendo a mandar el link aquí en el chat de Zoom para quienes no lo tengan. Como nos siguen poniendo sus datos para el registro de asistencia, se pierde un poquito hacia arriba, pero ahí lo tienen. Vale, cerramos esta pregunta y nos pasamos a la que sigue. Em, bueno, más bien, ¿me pueden ayudar presentando los resultados, por favor? Mientras les presentamos la nube, vamos a repasar la definición que dábamos en el módulo uno en la que hablábamos de que un proyecto es una intervención física organizada que destina recursos para instalar, ampliar, mejorar o recuperar condiciones que permitan la prestación de servicios turísticos. Y estas que ven en pantalla son las características esenciales de un proyecto, ¿no? En primer lugar, hablábamos de que tiene un alcance claramente definido. En segundo, decíamos que actúa sobre componentes específicos de la unidad productiva de turismo. Y tres, debe tener una finalidad alineada con la capacidad del recurso turístico y la experiencia del visitante, ¿no? Este último factor, incluso en el módulo uno hablábamos de que es el que le daba la cualidad de ser un proyecto o una inversión turística o de otro tipo, ¿no? Ahora sí, tenemos los resultados, porfa. Por acá en el chat nos estuvieron poniendo algunas respuestas. Sin embargo, la idea, como les decía, era tener un pulso de los conceptos clave que están en mente, ¿no? Por parte del grupo. Por ahí, Ecosochi nos dice que es una propuesta planificada busca destinar recursos, tal cual casi la definición que acabo de dar, ¿no? Em,
Por ahí Edith Osorio decía que es la metodología para saber cómo y por qué aplicar los recursos a un proyecto que combina turismo sin detrimento del medio ambiente. Ok, listo. Me voy ahora sí a los resultados del ejercicio. Por ahí las palabras más destacadas son desarrollo, planeación, plan estructurado, esfuerzo temporal, rentabilidad. Y de manera más, eh, bueno, por ahí más suelta, ¿no? Por ahí se alcanza a ver una unidad turística, propuesta planificada, propuesta de servicios turísticos, etcétera. Bien, ya repasábamos ahorita algunos de los conceptos clave. Recuerden que estamos hablando de que un proyecto debe tener un alcance definido, actuar sobre componentes de la unidad productiva de turismo y alinearse con la capacidad del recurso turístico o la experiencia del visitante. Bien, regresamos a la presentación, por favor, y pasamos a recordar otra vez este concepto. No nos odien por insistir tanto en él, pero vamos a ir viendo por qué vale la pena tenerlo siempre presente. La unidad productiva de turismo la hemos repasado en cada sesión. Nada más recordando, hablamos de que existe un recurso turístico con instalaciones en su ámbito. Hay un centro soporte que puede estar en la misma área geográfica o un poco alejado y que puede incluir una planta turística y cierta infraestructura básica de servicios. ¿Sí? Seguimos adelante y vamos a pasar a la segunda pregunta. También en esta aplicación les estaremos mandando ahorita el vínculo. Y la pregunta es, la petición es que pensemos en un proyecto de inversión fallido en la región, perdón, donde viven. No, en este caso no tiene que ser del sector turismo. Y la pregunta es, ¿cuál es la principal razón por la que creen que falló? De nuevo, nada más una o dos palabras, por favor, y les pido responderla en la aplicación. Igual, vamos a dar nada más un minutito más para no extendernos demasiado. Listo, vamos a ir viendo resultados. Por acá en el chat de nuevo nos están compartiendo algunos comentarios como mala planeación, fallo, corrupción, delitos, francos delitos, ¿no? Falló por falta de difusión, falta de planeación de autoridades, no fue factible o falta de infraestructura. Ok, vale. En lo que presentamos la nube que generamos, ok, algunos, listo. Ahora sí. Mientras sigo leyendo algunas de las respuestas, empezaba yo a decir, dice Noemí Pérez que porque solo algunos lo acaparan, porque la inversión no tomó en cuenta a la población, también por falta de infraestructura, entre otros. Si se fijan, buena parte de las respuestas que han dado
y que están aquí reflejadas en esta nube, eh, tienen que ver con esta etapa de planeación, ¿no? Esta repetida planeación, falta de mala planeación, falta de seguimiento, falta de continuidad, falta de diagnóstico, falta de organización. Por ahí, entre las respuestas también está em, distancia y transporte, falta de presupuesto, falta de recurso, ¿no? Gracias. Volvemos a la presentación. Les decía que este ejercicio tiene la intención de recalcar por qué resulta tan crítico o tan crítica esta etapa de preinversión, ¿no? En el módulo pasado, otra vez, hablábamos de este ciclo de vida del proyecto en lo general, que incluye estas tres etapas. Eh, Nos vamos a ir centrando en la preinversión y en la importancia que tiene para el éxito del proyecto. ¿Por qué es crítico? ¿Por qué es tan crítica la preparación de un PPI? ¿No? En la experiencia nos dice, y ustedes lo atestiguan, ¿no? O dan fe ahorita en estas respuestas, de que muchos de los proyectos fallan no tanto en la ejecución, sino que tienen fallas de origen, ¿no? Y las fallas de origen son más difíciles de corregir. Cuando hay fallas en la ejecución, pues de algún modo se pueden, en la mayoría de los casos, en muchos de los casos, se pueden mitigar ya con el proyecto en marcha, ¿no? Si es un tema no sé, de que no está habiendo suficiente personal para atenderlo, bueno, pues hay una forma de atenderlo en el momento, ¿no? Si en cambio el proyecto lo sobredimensionamos desde un principio, estamos en un problema mucho más grave, ¿no? Y más difícil de resolver. Entonces, estas fallas de origen pueden tener que ver con diagnósticos incompletos, con problemas que no se definieron correctamente o con análisis de factibilidad que se hicieron incompletos de manera deficiente. Y lo que puede generar es que nuestro proyecto se sobredimensione, quede subutilizado o que tenga una desconexión con el entorno, con las necesidades reales del territorio, de la población objetivo. ¿Sí? Esta etapa en la que nos estamos entrando, entonces, tiene el objetivo de valorar la viabilidad técnica, económica y social del proyecto, ¿no? Empezamos ahora sí con la estructura básica de un proyecto de inversión. ¿Y a qué me refiero con este término de estructura de un proyecto? A estos cinco pasos, ¿no? Antes de entrar al detalle, déjenme tomar un momento para decir que estos pasos no los veamos solo como requisitos para un trámite. Yo sé que pueden, estamos hablando de una cosa, pues algo ñoña, ¿no? De conceptos aburridos, pueden ser incluso, en algunos casos, dependiendo del área en la que trabajen, los pueden ver ya, los pueden conocer y los pueden ver justamente como requisitos de un trámite o de documentos que tengo que integrar a un expediente y qué flojera. Pensémoslo no solo como eso, a veces no podemos quitarle esa connotación, pero pensemos que tenemos que construir la historia del proyecto, la narrativa del proyecto. ¿Por qué es necesario un proyecto? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos resolver? ¿Qué elementos consideramos a la hora de evaluar si planteamos este componente u otro, un alcance específico, etcétera, ¿no? Todos estos elementos son los que tenemos que ir definiendo en estos pasos, en esta etapa, ¿sí? Otro comentario importante es que ahorita los estoy presentando así como si fueran, son secuenciales, ¿sí? Pero como si fueran lineales y no lo son. Muchas veces arrancamos nuestro diagnóstico, empezamos a definir el problema, pero resulta que obtenemos información nueva, información más precisa, y eso nos obliga a regresarnos a hacer un diagnóstico, a una actualización del diagnóstico y puede cambiar el problema, ¿no? Lo mismo en las que siguen, en las etapas que siguen. Esto, lo que les quiero decir es que este es un ejercicio que tenemos que hacer
o tendremos que hacer con repeticiones, ¿no? En función de, como les decía, una posibilidad es información nueva. Otra es, a lo mejor nos damos cuenta de que hay una restricción o normativa o social o de otro tipo en este momento y por lo tanto no es el momento de plantear la solución que estamos planteando y a lo mejor la tenemos que dejar archivada un tiempo en lo que cambia ese panorama y después volvemos, replanteamos el diagnóstico y retomamos el camino, ¿no? Entonces, de nuevo, pensemos en que en este término de que tenemos que construir la historia del proyecto y a partir de ahí se nos hace un poco más digerible entender estas etapas, ¿no? O más digerible, más sencillo. Ahora sí me voy a describir cada una. En el diagnóstico, pues no hace falta profundizar demasiado en esta definición, ¿no? ¿Qué buscamos? Conocer la situación actual del territorio, de los servicios turísticos existentes y de las condiciones que afectan al destino. En el paso 2, la definición del problema, queremos identificar con precisión cuál es ese problema central que puede justificar una intervención, ¿sí? En la formulación del objetivo, vamos a expresar eh, qué cambio es el que queremos lograr con la intervención. Posteriormente, la idea es llegar a un análisis de alternativas de solución en el que evaluemos varias opciones técnicas para atender el problema que ya identificamos previamente, ¿sí? Y por último, todo este recorrido nos permitirá llegar a la formulación técnica en la que definiremos ya con todo el detalle la alternativa seleccionada. Cada etapa, como les decía, en este sentido sí es secuencial, todos estos pasos, cada etapa la vamos a ir construyendo sobre la anterior. Si elaboramos un diagnóstico deficiente, nuestra definición del problema no va a ser la adecuada, ¿no? Y así sucesivamente, cada una la vamos montando sobre la anterior. Entonces, un proyecto bien estructurado definitivamente no empieza con la obra, sino con la definición del problema adecuado, ¿sí? Por último, en la que sigue, por favor, nada más retomando lo que les decía al inicio, en este módulo nos vamos a centrar en los primeros dos pasos y las etapas siguientes las vamos a dejar para los módulos 4 y 5. Ahora, ya hablábamos un poco de la importancia de esta estructura de un proyecto, ¿no? Pero retomando, también es importante la pregunta uno que les hacía en la aplicación de qué es un proyecto, nos interesa no solo por la recapitulación, por saber qué tanto están guardando de los conceptos de los módulos anteriores, sino también porque es importante darle un poco de perspectiva a esa definición de proyecto. Por proyecto nos solemos enfocar en la construcción del malecón, en la construcción no sé, de la ecoaldea turística, ¿no? Estamos pensando en una obra física y sí, la propia definición que les dimos, hace referencia a eso. Sin embargo, el proyecto incluye mucho más que eso, ¿no? No, como dice aquí en la diapositiva. No es una lista de obras ni nada más, ni mucho menos un conjunto de ocurrencias aisladas. Es una secuencia ordenada de decisiones técnicas que permite identificar correctamente el problema que se busca resolver, definir objetivos claros y medibles, analizar alternativas de solución y finalmente formular una intervención técnica coherente y viable. Cuando esta estructura, como lo hemos dicho, es débil o es inexistente, pues vamos a terminar con proyectos con baja efectividad, con problemas en la ejecución, impactos limitados en el desarrollo turístico del territorio, sobreexplotación de un recurso natural u otros tantos que mencionaron también en sus respuestas, ¿no? Ahora aquí digo un ejemplo muy sencillo, pero en destinos costeros, cuando suelen tener mucha presión de crecimiento, si no hay una estructura clara en los proyectos que se propongan para esos destinos, pues
terminamos con inversiones que solamente están respondiendo al fenómeno que se esté viviendo en ese momento, que están tratando de resolver problemas en lo inmediato y que no necesariamente están atendiendo, perdón, causas estructurales que limitan realmente el desarrollo de ese destino, ¿no? Ahí en la imagen, pues vemos un ejemplo pues muy burdo, pero real. Lo hemos visto en muchos lados, que no tener una estructura adecuada de estos proyectos pueden llevar a generar desarrollos completamente sobredimensionados y que además no están atendiendo todas las necesidades o demandas de los visitantes en este caso, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, esta estructura que les estoy planteando no es exclusiva, de los proyectos públicos. Eso es lo bonito, esta metodología o esta secuencia, que les planteamos también puede aplicar para proyectos privados. Lo que cambia desde la perspectiva de quienes estamos aquí conectados es que qué rol asume el Estado a lo largo del proceso, ¿no? Del lado izquierdo, en un proyecto de inversión pública, ¿qué hacemos como gobierno? Pues formulamos, ejecutamos y operamos el proyecto. En este caso sí abarcamos digamos, todas las etapas del ciclo de vida, ¿no? En el caso de una inversión privada, ¿qué nos toca hacer como funcionarias o funcionarios públicos? Pues sí nos toca evaluar la coherencia con el territorio, ¿no? Nos toca habilitar las condiciones para que ese o esos proyectos privados resulten exitosos y generen beneficios reales para la población. Y nos toca coordinar intervenciones públicas, complementarias, ¿no? Aquí es importante decir que particularmente quienes forman parte de dependencias del sector turismo, pues ustedes saben que en el 99% de los casos, no ejecutamos inversión, ¿no? Entonces, ¿qué rol nos toca desde esta perspectiva? Sí, cobra particular importancia que ayudemos a la estructuración de estos proyectos de forma adecuada, comprendiendo cuál debe ser la estructura técnica del proyecto, evaluando su coherencia con el destino, con el territorio, con las políticas públicas, y con la normatividad vigente, identificar cuáles son las necesidades reales de intervención pública que permitan habilitar o potenciar la inversión que se va a hacer. Y también nos toca facilitar las condiciones para que esa inversión, que puede ser pública y o privada, se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, desde las secretarías de turismo, pues a lo mejor no nos va a tocar ejecutar la inversión, pero sí tenemos un rol clave como articuladores entre todos estos elementos que acabo de mencionar para que los proyectos puedan resultar exitosos. Además, ya lo han mencionado mis compañeros en las sesiones previas, eh, ustedes suelen estar en una intersección bastante clave en la que conviven no solo con las otras dependencias de gobierno, identifican los proyectos a lo mejor de otra índole que tiene el gobierno en mente, pero que pueden estar vinculados con algún recurso turístico, con alguna población cercana y desde ese lugar tienen muchos elementos, para fungir como estos articuladores, ¿no? De distintos sectores, de distintas dependencias, incluso dentro del propio gobierno, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Vamos a tomarnos nada más 5 minutitos antes de seguir, por si alguien tiene una duda o comentario que nos quiera compartir. Si alguien tuviera una pregunta, les pediríamos que levanten la mano o la hagan llegar a través del chat
También aprovechar este espacio para comentarles que les estamos compartiendo una liga para que puedan registrar, por favor, su asistencia con sus datos completos. Es una liga de forms. Independientemente de quienes ya compartieron dentro del chat, es muy importante, por favor, para cumplir con su registro de manera adecuada, que nos apoyen en la liga. Ok, si no tenemos dudas, continuamos entonces con el siguiente bloque. A ver, bueno, voy a aprovechar aquí el comentario de Omar Gobea. Nos dice, en esta etapa temprana, desde la parte de política pública y tomadores de decisión, ¿cuáles serían buenas prácticas desde la parte técnica? Justamente es hacia allá vamos, Omar. Vamos a ir entrando al detalle de cómo empezar, ¿no? Ya les platicaba este panorama general de cómo vamos desde el diagnóstico hacia la formulación del proyecto. Ahorita vamos a ir entrando ya al paso a paso. Dame unos minutos más y esperamos ir resolviendo esa duda a lo largo de la sesión, ¿vale? Por ahí nos pregunta alguien, ¿qué tanto se involucran otras instituciones como Semarnat, por ejemplo, en estudios de impacto ambiental y manejo de RSU? Vamos a llegar hacia allá, tengan un poquito de paciencia. No la respondo en este momento, pero sí vamos a atenderla. Hacia allá vamos. Cuando hablemos de factibilidades técnicas, legales, ambientales, vamos a tocar ese punto, ¿vale? Sigamos entonces con el siguiente bloque, por favor. Empezamos a aterrizar a qué nos referimos con el diagnóstico, ¿no? Si hiciéramos un zoom, ya les decía yo, vamos de lo general a lo particular. Si hiciéramos un zoom sobre los primeros pasos de estas fases iniciales, ¿qué es lo que queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? Perdón. Queremos caracterizar cuál es la situación general del destino y eso poco a poco irlo masticando para llegar a una idea de proyecto. Todavía no estoy hablando ya del proyecto específico con alcances definidos, hablando de si son tantos metros lineales de sendero con tanta iluminación. No, es una idea de proyecto, en un primer momento, ¿sí? Entonces, este primer momento del proceso de formulación nos ayuda a determinar en primer lugar si existe un problema real que justifique una intervención y si dicha intervención puede materializarse con un proyecto de inversión. A veces podemos identificar un problema real, pero la intervención que hace falta no tiene que ver con un proyecto de inversión. A veces podemos atender ese problema con medidas administrativas, con gestión, con capacitación o con intervenciones de otro tipo, ¿sí? Por eso, el primer pasito que hay que dar es ir, ir acotando nuestro diagnóstico. Entonces, identificar el proyecto no significa inmediatamente proponer una solución, sino nuestra prioridad en este momento debe ser comprender con toda claridad cuál es la situación actual del destino, de los servicios turísticos existentes y de las condiciones que afectan la experiencia del visitante. Esto nos va a ayudar a distinguir entre problemas estructurales y problemas coyunturales, evitando inversiones reactivas que no nos van a generar, impactos a largo plazo. Una identificación adecuada del problema nos puede dar elementos necesarios para decidir si seguimos adelante para avanzar en las siguientes etapas de formulación o, como les decía hace un momento, si el problema lo podemos resolver con otras acciones, ¿sí? Vuelvo al comentario que hacía hace un momento. La secuencia de pasos no es lineal. Si en este caso
nos damos cuenta de que no tiene sentido seguir invirtiendo tiempo, recursos en explorar una posible idea de proyecto, pues detenemos y nos vamos a otra cosa, ¿no? No es de a fuerza. La que sigue, por favor. Ahora, todos tenemos en mente a qué nos referimos con un diagnóstico, pero vamos puntualizando para qué nos debe servir en la preparación de un proyecto de inversión. Específicamente en materia turística. El objetivo de nuestro diagnóstico tiene que ser caracterizar la situación actual del destino turístico para identificar qué condiciones están generando problemas o están limitando su desarrollo. Nuestro diagnóstico, si está bien planteado, nos debe permitir, nos debe permitir entender cómo funciona el destino en la práctica, nos debe dar luz sobre brechas en los servicios turísticos, reconocer presiones sobre el territorio y su entorno, y también nos debe dar algunas pistas para anticipar riesgos que pueden venir después en la etapa de inversión. Es importante que pensemos o que evitemos percepciones parciales o supuestos no verificados, ¿no? La calidad de nuestro diagnóstico va a determinar en buena medida la calidad del proyecto. Aquí sigue, por favor. Antes de seguir con los detalles del contenido del diagnóstico, pues no podemos obviar que todo el proyecto debe enmarcarse en un marco de referencia, valga la redundancia, que asegure su coherencia, sí, con políticas públicas, con instrumentos de planeación y sobre todo con competencias institucionales y con atribuciones legales de las autoridades involucradas, ¿no? Esta revisión no la veamos solo como un requisito formal, sino como un ejercicio real, para garantizar que el proyecto esté alineado y responda a prioridades públicas y que cuente con un respaldo institucional mínimo para llevarlo a cabo. ¿Qué sigue? Ahora, es tan importante el diagnóstico que desde el equipo del curso elaboramos esta guía para elaborar el diagnóstico, perdón por la redundancia. La pueden encontrar en la bibliografía del módulo 4 o también se las estaremos compartiendo por WhatsApp al finalizar la sesión. En esta guía tiene más detalle del que les voy a compartir el día de hoy. Si quisieran ustedes elaborar o tener un checklist de qué elementos y el paso a paso de cómo elaborar el diagnóstico, pueden acudir a ella, ¿vale? Ahora, otra vez, nuestro concepto de unidad productiva turística. ¿Por qué insistimos tanto en esto? Em, para formular un proyecto de inversión es clave que entendamos el turismo desde este concepto de la unidad productiva turística. Es decir, como un sistema integrado en el que interactúan recursos, servicios, infraestructura, actores y entorno territorial. Ya sabemos que la unidad productiva turística incluye el recurso atractivo, los servicios públicos y privados, la infraestructura de apoyo y el entorno ambiental o social. Si nuestro diagnóstico se centra solo en alguno de estos, podemos estar dejando fuera elementos importantes para las etapas siguientes del análisis. ¿Sí? Si en cambio tenemos desde el inicio claro que el diagnóstico lo debemos elaborar abarcando todos los elementos, entonces vamos a identificar dependencias entre distintos elementos, posibles cuellos de botella u oportunidades de intervención que no serían visibles si solo nos enfocamos en un atractivo específico, en la infraestructura de agua potable o de lo que quieran, ¿no? Por eso insistimos tanto en el concepto de unidad productiva turística. La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿cuáles son los componentes del diagnóstico? Son principalmente estos tres. Tenemos que diagnosticar el área de estudio, a las y los involucrados y a los servicios turísticos existentes.
que están conformando la experiencia de los visitantes y no solo nos referimos a los públicos, sino también a los privados. Em, Vamos a ir uno por uno. La que sigue, por favor. Ahora sí, empezamos con el área de estudio. ¿Qué buscamos con el diagnóstico de este componente? Queremos delimitar con precisión el espacio territorial y funcional donde se están manifestando las problemáticas asociadas a la actividad turística y que eventualmente podrían dar lugar a una intervención o pública o privada, ¿no? Como sabemos, el área de estudio no puede definirse únicamente por límites administrativos ¿no? Políticos, territoriales, sino que debemos considerar otra vez todos los elementos de la unidad productiva del turista. Atractivo, recurso, el centro soporte, cómo es la accesibilidad entre el centro soporte y estos recursos turísticos, ¿no? La que sigue, por favor. En este ejemplo, pensemos en un destino costero, el que sea, nuestra área de estudio puede incluir no solo la franja de playa, que es en este caso nuestro recurso turístico, sino también los centros urbanos que concentran servicios para los visitantes a esa playa, las vías de acceso que conectan ambos, incluso si pertenecen a municipios distintos o entidades federativas distintas, ¿no? En este caso, nuestra área de estudio, perdón, incluye todo, ¿no? Recurso turístico, centro soporte y las vías de accesibilidad entre uno y otro. Es importante aquí hacer una precisión. Nuestra área de estudio es más pequeña que el área de influencia, o es normalmente más pequeña que el área de influencia del proyecto, ¿no? Ya hablábamos de qué es el área de estudio, es donde se localiza el recurso, donde se están manifestando los problemas que queremos atender en la prestación de los servicios turísticos, ¿no? Nuestra área de influencia es más que eso. En el ejemplo que veíamos de la franja de playa, a lo mejor el problema principal resulta que es la vía de acceso es muy mala, está poco iluminada, es muy complicada, por lo tanto, en nuestra idea estamos pensando o en mejorar esa vía o en construir una vía alterna, ¿no? En ese caso, ¿cuál podría ser un impacto indirecto? Bueno, pues las poblaciones que están en la vía actual o en la vía nueva, ¿no? En el trazo de la vía nueva. ¿Qué pasa si yo cambio la ruta de acceso para acortar los tiempos hacia la playa? Pues necesito considerar los impactos que voy a tener sobre los prestadores de servicios, de alimentos, los vendedores de alimentos que había sobre la vía antigua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa área de influencia, perdón, esa sería un área de influencia o sería parte del área de influencia de nuestro proyecto, aunque no necesariamente forme parte del área de estudio, ¿sí? Esta precisión es importante para que podamos definir adecuadamente cuál es nuestra población objetivo, cuál es la demanda que queremos atender y cuáles son los impactos sociales y de otro tipo que podemos generar con nuestra intervención, ¿sí? La que sigue. Paso ahora a hablar del segundo elemento que son las y los involucrados. Aquí nuestra tarea es reconocer a todos los actores que participan en la actividad turística del territorio o que de alguna manera se ven impactadas por su desarrollo, independientemente de que haya o no una intervención específica ya definida. ¿Sí? En este momento, en esta etapa del diagnóstico, el objetivo es mapear primero a todos los actores relevantes, comprender cuál es su relación con la actividad turística y reconocer su presencia y cuáles son los intereses que pueden tener en el destino. ¿Sí? En nuestro ejemplo de la franja de playa, los involucrados no incluyen solamente a los turistas y a los prestadores del servicio, sino ya ahorita les empezaba
a describir que también tenemos que pensar en las comunidades locales, en las autoridades municipales, y estatales, así como otros actores privados que puedan tener proyectos de inversión en curso o en fases de planeación. Ahora, este análisis de involucrados es importante para comprender, ya lo anticipaba, cuáles son sus intereses, cuáles son los niveles de influencia que puedan tener en la región y qué relaciones existen entre estos distintos actores, ¿no? Em, En esta etapa del diagnóstico, el análisis todavía no está pensando en gestionar estos actores. O sea, no nos adelantemos a una idea de proyecto y por lo tanto a pensar en cómo le vamos a hacer para gestionar a tal o cual grupo. En este momento estamos recordemos, estamos en el diagnóstico y lo que buscamos es simplemente identificar quiénes influyen en las decisiones, quiénes concentran poder o capacidad de veto, quiénes se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo turístico, ¿no? En lo general. Esto es apenas un mapeo, una ponderación para anticiparnos a riesgos sociales, institucionales o políticos que podrían condicionar cualquier intervención futura. ¿Sí? La que sigue, por favor. Aquí les planteamos una propuesta, una matriz con una propuesta de este mapeo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en autoridades municipales, ahí estamos incluyendo nosotros una columna de qué nivel de interés pueden tener en la actividad turística. Nosotros consideramos que en este caso las autoridades municipales tienen un interés muy alto y un nivel de influencia en el destino también alto, ¿no? ¿Cuál es su rol en la dinámica turística actual del destino que ustedes elijan? Pues son reguladores territoriales, pueden ser prestadores también de servicios, a veces privados, principalmente públicos. ¿Y qué aspecto relevante tiene esto para nuestro diagnóstico? Pues que las autoridades municipales identificamos que definen usos de suelo, otorgan permisos, prestan servicios urbanos y de ordenamiento del espacio turístico, ¿no? En el caso de un prestador de servicios, como puede ser un hotel, un restaurante, un tour, pues ellos ¿qué hacen? Ellos operan la oferta turística en el destino y pueden conocer mejor que nosotros algunos problemas operativos, pueden tener un pulso mucho más claro sobre la estacionalidad de la demanda, sobre la saturación de servicios, ¿no? Por ejemplo. En este caso, ¿para qué nos puede servir esto? No es solo para, o sea, no solo para dejarlo en esta matriz y decir, ya reconocí quién tiene ese pulso, sino a la hora de investigar o de tratar de dimensionar nuestra demanda en el destino, pues ya tengo identificado a quién me puedo acercar. Si yo no tengo suficiente información o estadísticas confiables, pues aquí ya estoy teniendo claro quién puede tener esos insumos que yo no tengo, ¿no? En el caso, así lo podemos hacer hacia abajo. Digo, todas y todos sabemos que en gobierno a veces los proyectos se pueden detener por cosas como estas, ¿no? Porque resulta que el ayuntamiento ha tenido un problema de permisos con cierto prestador de servicios que resulta que es crítico, eh, no para nuestro problema en sí, pero sí digamos que está a la mitad de la vía de acceso hacia nuestros recursos o nuestro atractivo turístico. Entonces, ¿qué implicación va a tener? Nos puede representar eh, digamos que un bloqueo para cualquier intervención. Por eso es importante hacer este mapeo desde un inicio y las soluciones que planteemos pueden depender de una adecuada identificación de estos actores. ¿Sí? Hasta aquí
eh, hacemos una breve pausa por si tienen alguna duda o comentario. Si alguien tuviera una pregunta, les pediríamos por favor que levanten la mano. No tenemos preguntas registradas tampoco en el chat, José, si gustas continuar. Ok, seguimos. Seguimos con la parte de diagnóstico. El tercer elemento que tenemos que analizar son los servicios turísticos existentes, particularmente aquellos de carácter público, que son en los que tenemos una injerencia directa y que influyen en la experiencia del visitante, ¿sí? Em, ¿Cuál es el objetivo de esta parte del diagnóstico? Identificar y caracterizar las instalaciones turísticas actuales del destino que apoyan la visita y que tienen que ver con aquellas que están desde el centro soporte hasta el propio recurso o atractivo turístico. Aquí tenemos que revisar, entre otras, accesos, senderos, señalización, áreas de estancia, miradores, módulos de información, equipamiento básico y servicios asociados para la atención del visitante. ¿Qué es lo que queremos comprender con este análisis? No solo qué instalaciones existen, sino dónde están, qué servicio prestan, en qué condiciones físicas y operativas están y cómo son utilizadas durante la visita. Em, es importante entrar al detalle. Por ejemplo, si una instalación, o sea, cuando decimos dónde se localizan, es qué tan a la vista, qué tan accesibles están para el visitante, ¿no? Si hay, no sé, pueden tener buena infraestructura, pero resulta que están, que tienen muchas escaleras, no lo sé, o sea, hay muchos elementos que determinan de qué tan buena o mala o qué tan accesible es la experiencia para el visitante. ¿Sí? Esta información nos va a dar una visión más clara de cuál es el funcionamiento real del destino. Nos puede arrojar información sobre cuellos de botella y reconocer posibles desequilibrios entre la oferta de servicios y el uso que realmente están haciendo los visitantes de estos servicios. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. En nuestro caso genérico de una franja de playa, ¿qué es lo que buscaríamos de este diagnóstico de los servicios turísticos? Pues esperaríamos tener un inventario claro de cuáles son los servicios turísticos públicos a lo largo de todo este sistema entre la playa, sus accesos, los corredores de circulación, las zonas de estancia y entender cómo está organizada actualmente la visita de la experiencia de un visitante a nuestro recurso turístico, ¿no? Aquí hay distintas perspectivas. Puede ser cómo es el trayecto, podemos pensar, por ejemplo, en cómo es el trayecto desde mi centro de soporte hasta el recurso turístico para una persona extranjera, para una persona nacional que visita el destino por primera vez, qué tan clara es la señalización para una u otro, qué tan accesible o son las instalaciones en cada caso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas, ahí sí hay que analizarlo desde distintas perspectivas para no quedarnos con una sola versión de la historia, en nuestro diagnóstico. La que sigue, por favor.
Ahora, paso a un concepto que ya habían mencionado en el módulo uno mis compañeros, y que es esencial para analizar o para incluir en nuestro diagnóstico, perdón, y es la capacidad de carga. ¿A qué nos referimos con este concepto? Es el nivel máximo de uso que un espacio puede soportar sin deteriorar el recurso turístico, ¿sí? También es ese nivel máximo de uso que no nos va a afectar negativamente la experiencia del visitante o que no va a generar impactos adversos sobre el entorno social, económico o ambiental. Esta capacidad de carga es un concepto dinámico, depende de muchos factores, como pueden ser las características físicas del recurso, la forma en que se realiza la visita, la infraestructura disponible, la capacidad de gestión del sitio, etcétera, ¿no? Por eso, en la etapa del diagnóstico se trabaja, no necesitamos hacer cálculos precisos, pero sí aproximaciones, pues, razonables, ¿no? ¿Qué elementos debemos considerar para el análisis? Uno es el espacio disponible para la visita, evidentemente, la forma en que se organiza el recorrido, el tiempo de permanencia de los visitantes, qué horarios de uso tienen las instalaciones o tiene el destino, cuál es la capacidad operativa de las instalaciones existentes. Em, Y este análisis nos va a permitir la identificación de si el uso actual del recurso turístico está dentro de márgenes aceptables o si hay señales de saturación que ya debamos tomar en cuenta más adelante. ¿Vale? La que sigue, por favor. Aquí, eh, no se claven demasiado con la definición de cada uno de estos términos. Lo que les quiero transmitir es, del lado izquierdo, esa capacidad de carga física, pensemos en que es el nivel de saturación máxima del recurso, ¿no? Es pensemos en un Teotihuacán, en un equinoccio de primavera, ¿no? Ese es el nivel máximo de saturación de de ese atractivo. Del lado derecho, estamos hablando de la capacidad de carga efectiva, que es cuál es la capacidad que permitiría la mejor experiencia para las y los visitantes, ¿sí? Es decir, nuestra capacidad de carga física del lado izquierdo es otra vez la saturación máxima que está dada por la relación entre cuánto espacio hay y cuánto espacio requiere cada visitante. ¿No? O cada grupo, perdón, de visitantes. Y del lado derecho, nuestra capacidad de carga efectiva es una versión que vamos ajustando tras descontar en un primer momento cuáles son las características físicas, ambientales y de manejo del sitio que, que, que a lo mejor vuelven más seguro la operación del sitio, ¿no? Si en Teotihuacán empezamos a restringir a lo mejor que la gente pise todas las áreas con pasto, pues entonces ya nuestra capacidad de carga física se empieza a acotar. Si además consideramos que hay un cierto número de sanitarios, hay un cierto número de espacios de descanso, de bancas, etcétera, etcétera, entonces vamos llegando hacia la derecha a nuestra capacidad de carga efectiva, que es de nuevo esta que nos da o que nos define o que nos acota cuál es la mejor experiencia para las y los usuarios, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando cuando estemos haciendo nuestro diagnóstico, tenemos que pensar en estas distintas capacidades de carga del recurso. Si nosotros si nosotros basamos nuestro diagnóstico sobre la capacidad de carga física, y decimos, es que está muy saturado Teotihuacán, necesitamos construir, ¿no? Ya vamos imaginándonos que necesitamos construir espacios más grandes. Oye, a ver, vámonos un momento para atrás, estamos analizando una capacidad extrema, en una temporada extrema, en un día extremo, hay que tener ahí em,
el criterio analizar o para saber que ese es un supuesto erróneo, ¿no? O que estamos partiendo de una premisa que no corresponde. La que sigue, por favor. Ahora, em, es importante incorporar este enfoque de sostenibilidad no está dentro de los tres componentes principales que les mencionaba al inicio, pero es importante incorporarlo también en nuestro diagnóstico y déjenme quitarle un poquito esta connotación. El término, la palabra sostenibilidad se ha puesto de moda y ha perdido incluso un poco de sentido o de perspectiva, ¿no? Estamos hablando aquí, para efectos de nuestro diagnóstico, en, en, en el sentido más auténtico de la palabra. O sea, ¿qué tanta presión está ejerciéndose en el destino sobre los recursos naturales? Es decir, si seguimos adelante como estamos, literalmente es sostenible que se mantenga este ritmo de visitantes en nuestro destino. Otra vez hablaba de la capacidad de carga del destino. ¿Es sostenible que sigamos recibiendo tantos visitantes en la zona arqueológica, en el centro histórico, en nuestro recurso natural, el que sea, etcétera? ¿No? ¿Es sostenible que la distribución actual de los beneficios económicos se mantengan como están? ¿Es sostenible el grado de participación actual de la comunidad local? ¿No? Los efectos que se están generando en el destino sobre la calidad de vida. Es importante que incorporemos estos elementos desde el inicio para diseñar proyectos que no solo sean viables, sino que contribuyan genuinamente al desarrollo equilibrado y duradero de nuestro destino turístico, ¿no? La que sigue. Aquí, dentro de este enfoque de sostenibilidad, en la guía van a encontrar otros elementos, pero aquí solamente recupero uno, em, que es la sostenibilidad social. Y se refiere al análisis de cómo la actividad turística existente impacta a la población local considerando algunos aspectos, esta no es una lista exhaustiva, pero podemos poner una lupa sobre los empleos, la inclusión, la cohesión social, la calidad de vida, recordando que todavía no estamos asumiendo la existencia de una intervención específica. Usualmente tenemos ya en mente, insisto, esta idea que alguien tiene de construir un centro cultural, un centro de convenciones, una ruta, de agroturismo, un malecón, un embarcadero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero necesitamos quitarnos esa idea en este momento, porque si no nos vamos a estar dirigiendo nuestro diagnóstico hacia, hacia donde queremos llegar, ¿no? Y la idea es identificar problemas reales, que estén sustentados pues con datos, con testimonios, etcétera, etcétera, ¿no? Desde un enfoque de turismo sostenible, en esta etapa lo que queremos identificar es cómo se están distribuyendo actualmente los beneficios del turismo, qué grupos están viendo beneficiados o excluidos, qué tensiones sociales o de otro tipo existen en el territorio, me refiero a tensiones políticas a lo mejor, cómo percibe la población local el desarrollo turístico, ¿no? De nuevo, si en la medida en que integramos esta dimensión desde el diagnóstico, permite sentar las bases para todas las decisiones futuras y en la medida en que estas decisiones estén informadas y tengan un sentido de responsabilidad social, pues van a hacer o van a procurar
el éxito de nuestras intervenciones, ¿no? Van a facilitar el éxito de nuestras intervenciones y no solo el éxito en un primer momento, sino en el mediano y largos plazos, ¿no? Hasta aquí veo por ahí algunas dudas. Perdón, voy a hacer la pausa para retomarlas antes de continuar con la definición del problema. Veía por ahí que, por ejemplo, Amorita SW nos dice, eh, sí, por supuesto, que considerar únicamente las dimensiones social, ambiental y económica como sostenibilidad se queda muy corto. Deben considerarse también dimensiones cultural, política y espiritual. Aquí nuestro diagnóstico o la guía que les estamos proponiendo es eso, es una propuesta, una referencia para la cual, a la cual ustedes puedan recurrir a la hora de estar haciendo su análisis. Sin embargo, esto no está escrito en piedra y definitivamente ustedes que conocen su territorio, que conocen las dinámicas locales, que conocen a lo mejor antecedentes importantes que vale la pena considerar, em, queda a su criterio a qué le dan peso, a qué le dan más peso, qué otros elementos consideran indispensables incluir como parte de este diagnóstico. Em, en realidad, sí, puede haber proyectos en los que estas dimensiones que menciona Amorita tienen muchísimo mayor importancia que las básicas, ¿no? O las clásicas, que son las dimensiones económica, ambiental, ¿no? Entonces, no tomen la guía como eh, como una norma, ¿no? No está publicado en ningún lado, no es algo legalmente establecido, ni mucho menos. Simplemente es una primera referencia sobre los pasos a seguir, ¿no? Y sobre las metodologías para acercarnos al análisis de cada una de estas vertientes. Por ahí nos dice Carla Pazzi. ¿Qué institución es la encargado? ¿Cuál es el método para definir la capacidad de carga física, la real y la efectiva? Em, sobre este punto les sugiero en la bibliografía del módulo 3 y de hecho en varios de los módulos, una de nuestras referencias principales es la Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión en el Sector Turismo del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. En, en realidad hay muchas metodologías. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar muchas referencias en general, sobre la formulación de proyectos de inversión, perdón. Sin embargo, hay pocas referencias específicas para el sector turismo. Esta es una de ellas y consideramos que es bastante completa. Por lo tanto, nuestros contenidos están basados en buena medida en esa guía. Y ahí, en uno de los anexos, viene toda la explicación metodológica, con fórmulas y ejemplo de cómo calcular la capacidad de carga física real y efectiva. Como tal, Carla, no hay una institución, encargada, o revisora de nuestra capacidad de carga. Digo, no estoy pensando en temas de protección civil, ¿no? O cosas por el estilo. Desde lo que estamos haciendo acá, desde ese ejercicio de diagnóstico, lo que nos interesa es tener una aproximación razonable a cuál es a cuál es digamos, la oferta de nuestro destino. Entonces, no se tomen, por eso no les presenté las fórmulas aquí, porque no quiero que se me claven demasiado con ese tema. Simplemente les presentaba yo el concepto de cuál es un extremo, ¿no? La saturación máxima y cuál es el otro, pensando en la experiencia del usuario. Pero si quieren profundizar en el cálculo de esos términos o de esos datos,
chequen los anexos de la guía de Perú, ¿vale? Por ahí hay otra pregunta de Tenemos, Josechi. Sí, adelante. perdón, José, tenemos otra pregunta previa de Edith Espinosa Hernández. En el caso del turismo comunitario, ¿qué lineamientos se deben seguir? En el caso de turismo comunitario, em, ¿qué lineamientos como tal? Eh, no me vienen a la mente lineamientos específicos para el caso. Sin embargo, em, mi recomendación sería que en la parte del diagnóstico, en el levantamiento de información, busquemos metodologías participativas, metodologías de distintos tipos para recabar la información em, sin excluir a alguna comunidad, sin excluir a algún grupo, sin excluir, no sé, algún actor relevante, ¿no? Ahí, me parece que ahí mismo en la guía que les menciono, esta de Perú, hay algunas propuestas de qué metodologías se pueden seguir. No sé, se pueden hacer em, grupos de enfoque, se pueden hacer entrevistas a profundidad, se pueden hacer, hay otras metodologías, digamos, más, ¿cómo llamarles? Como más generales, como el diseño centrado en personas, perdón, que proponen distintas etapas para recabar, eh, para encontrar hallazgos, importantes desde las personas que viven, este, desde las personas que viven en el territorio impactado, ¿no? Por ahí, no sé, Saulo, si quieras comentar sobre esta pregunta de desarrollo comunitario. Bueno, eh, por ahí la compañera Mónica Cruz de Quintana Roo también nos está haciendo la recomendación de la guía Martí, este, en la que destacan buenas prácticas y temas de capacidad de carga. Em, a ver, adelante, Saulo, por favor. Gracias, José. Sí, nada más quisiera complementarte que esta parte de desarrollo comunitario tiene que ver más precisamente con estos temas que has mencionado sobre el tipo de proyectos, sobre los diagnósticos. El tema de desarrollo comunitario, que ha sido una de las tendencias completamente enfocadas o estructuradas por la actual política de la Secretaría de Turismo Federal, tiene, sobre todo para que alineemos conceptos, tiene que ver específicamente con desarrollar los elementos culturales, gastronómicos o de experiencia de recurso turístico que esté no vinculado a grandes desarrollos. Es decir, desarrollo comunitario se está entendiendo como el poder maximizar todas estas pequeñas experiencias que se están llevando a cabo en localidades que no tienen los grandes accesos, que no tienen los grandes centros soporte, pero que con elementos mínimos de acción o de propaganda se pueden llevar a cabo. Esa es la condición principal de desarrollo comunitario. Hoy lo que se está haciendo es recopilar todo este conjunto de experiencias. Todos conocemos en el país experiencias, municipios que están cercanos a comunidades, que están cercanos a ciudades que tienen centros turísticos muy desarrollados, pero que son oferta alternativa a las experiencias que se tienen. Entonces, el desarrollo comunitario lo que está tratando de hacer es precisamente estandarizar, definir este concepto que tú hablas de la capacidad para poder estructurar un catálogo. Esto sobre los elementos de planeación lo platicaremos muy bien con la estrategia que está haciendo el Estado de Puebla, que es una de las más representativas en desarrollo comunitario. Lo que tiene como sentido es buscar que esta experiencia se estandarice, se pueda tener
un elemento o una categorización de esta experiencia, tanto en el tipo de comida, tanto en los tiempos que tardas, tanto en lo que puedas ver en un paisaje, junto con los traslados que se tienen en un centro soporte de mayor nivel. Esa es la idea del desarrollo comunitario, poder maximizar la oferta que tienen, ya sea gastronómica, cultural, histórica, o de cualquier elemento que sea un recurso turístico, con una capacidad limitada en términos de tamaño, en términos de efectivos de oferta disponible, pero la idea es poderla estructurar como una experiencia de usuario. Esa es la idea del desarrollo comunitario. Y hacia allá es hacia donde se está trabajando mucho de las actividades de planeación de las secretarías de turismo. ¿Por qué? Lo platicaremos en los módulos siguientes. Tiene que ver mucho con que muchas veces los elementos económicos que pensamos del turismo lo pensamos en el gran turismo de masas, ya lo veníamos platicando. Sin embargo, hay un turismo interno, un consumo interno de movilidad de visitantes que también genera actividad económica. Esa es la idea del desarrollo comunitario. El tema del desarrollo comunitario turístico tiene que ver con aprovechar ese mercado interno. Ya platicaremos con detalle cuando ya tengamos estructuradas todas estas teorías, todos estos elementos, ya podemos hablar de por qué este tipo de proyectos macro tienen efectos positivos tanto en empleo como en aprovechar esta economía. Gracias, Saulo. Voy a repasar rápidamente un par de preguntas adicionales que nos enviaron, que tienen un elemento en común. La primera pregunta es de Iván Martínez de Toluca. Nos dice, socializar un proyecto a la comunidad local es casi siempre el mayor reto. ¿Existe alguna estrategia para vincular o sensibilizar a la sociedad de los beneficios de ese proyecto? Perdón, me detengo un momento, leo otra pregunta y ahorita les comparto mi comentario. Nos dice Ecosochi, es importante tener en cuenta la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente para poder dar visto bueno al proyecto, ¿no? Em, sin entrar a detalle en cada una, estas las vamos a ir viendo. Evidentemente la socialización del proyecto suele ser un reto enorme y muchas veces es un elemento clave para el éxito del proyecto. Sin embargo, lo que les quiero decir sobre ambas preguntas es que tienen que ver con etapas posteriores. Ahorita estamos hablando del diagnóstico. Entonces, cuando yo les hablaba de acercarnos a las comunidades, me refiero a recabar información sobre la situación actual en la que están viviendo las comunidades y su interacción o su relación con el destino, con un posible recurso turístico que esté cerca, con el destino turístico en el que viven o del que forman parte. Y recuerden, una frase por ahí en una de las diapositivas, es clave. Todavía no tenemos, en este momento, em, no tenemos una idea de solución ya definida. Si nos acercamos, si nos acercamos a preguntarle a las personas, por ejemplo, si estarían de acuerdo con la construcción de X o Y infraestructura, pues ya estamos de inicio, sesgando nuestro diagnóstico y la identificación del problema. Ahorita vamos a entrar a ese tema. Entonces, lo que les quiero decir no es que no sea importante tener presente o tener esta preocupación de cómo vamos a socializar el proyecto. Por supuesto que sí. Sin embargo, la sugerencia cuando les presentábamos la estructura del proyecto, es seguir el orden de estos pasos y no adelantarnos a la idea de solución que ya tenemos o que ya puede existir por ahí dentro del gobierno o del sector privado o de quien quieran. em, Porque si no, vamos a estar dando saltos de un lado a otro y no vamos a, no nos va a impedir llegar a una solución, a una propuesta de solución adecuada, a un proyecto acotado y eventualmente a un proyecto socialmente aceptable, ¿no? O que sobre el cual podamos construir una estrategia de socialización efectiva.
Vuelvo a este análisis de involucrados, por ejemplo, ¿no? Antes de pensar en cuál es la estrategia específica para socializarlo, tengo que pensar en quiénes son los distintos grupos o actores, o sectores que tienen que ver o que están involucrados con nuestro destino, con nuestro recurso turístico, con nuestras vías de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, necesito saber, antes de pensar en cómo, necesito saber a quién me tengo que dirigir con esa estrategia de socialización, ¿no? Y entonces, por eso la importancia de enfocarnos primero en este mapeo y en este diagnóstico, ¿no? En el caso de la pregunta de Kosochi, ¿es importante tomar la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente? Sí, por supuesto, pero ya en la pregunta estamos pensando en un proyecto. Y todavía, en estas fases de las que les estoy hablando, todavía no tenemos un proyecto. ¿Sí? Apenas queremos llegar a una idea de proyecto. Todavía no les he hablado ni siquiera de cómo vamos a definir nuestro problema, ¿sí? Entonces, no es, estas inquietudes que nos comparten son, a ver, las vemos todo el tiempo, las percibimos y las vivimos y lidiamos con ellas todo el tiempo. Lo único que les quiero decir es, lo que les estamos proponiendo, perdón, es nada más la secuencia de orden de cómo sugerimos llevar a cabo nuestro análisis para llegar eventualmente a estas respuestas en la formulación de nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, denme oportunidad de repasar este último bloque sobre definición del problema y al final abrimos otro espacio para dudas, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahora sí. eh, Situémonos ya habiendo concluido el diagnóstico del territorio, de la unidad productiva turística y todos sus elementos, de los involucrados, de los servicios turísticos existentes. Nuestro siguiente paso es identificar el problema central que está afectando al destino. De nuevo, esta identificación del problema central todavía no les gane la impaciencia, no implica aún definir soluciones. Apenas lo que buscamos es formular cuál es la situación negativa que se observa en la realidad, la o las situaciones negativas. ¿Sí? La que sigue, por favor. El problema central tiene que surgir del diagnóstico. No es una opinión, no es una aspiración, tiene que surgir de una condición verificable que, que esté describiendo cómo funciona actualmente el destino y por qué ese funcionamiento está generando resultados no deseados. Entonces, es importantísimo que el problema lo formulemos como una situación existente y no como la ausencia de una acción, ni mucho menos como una propuesta de intervención. Este paso es fundamental porque de esta formulación va a depender la claridad de nuestros objetivos y la coherencia de todas las decisiones que vamos a tomar en las etapas posteriores. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son algunas premisas básicas para identificar este problema u oportunidad de inversión? Voy a poner entre paréntesis la parte de oportunidad de inversión por el momento. Pensemos en un problema que queremos identificar. La primera es que un problema público nunca puede ser la ausencia de infraestructura, ¿sí? Si lo único con lo que se quedan de este módulo es esto, casi nos damos por bien servidos, porque es muy frecuente, solemos ver todo el tiempo que estamos planteando, no existe un malecón, no existe un centro de exposiciones, no existe X, Y, Z. Y nuestro problema no puede ser ese. Eh, Más bien, tenemos que hablar de que hay una brecha no atendida entre la demanda y la provisión, la calidad, el acceso a un servicio público. La infraestructura es solamente un medio, no es el problema en sí mismo, ¿sí? Cuando nosotros planteamos nuestro problema como tal, no existe X, Y o Z, estamos perdiendo de vista eh, o sea, nos estamos perdiendo digamos que en la hierba, ¿no? No estamos llegando al fondo del asunto.
Entonces, siempre ténganlo presente así como casi como dogma. Aquí sí. Si estoy planteando que el problema que justifica mi proyecto es que no hay tal, está mal. Sí, así ya en automático, es un error. La que sigue, por favor. La segunda premisa es que el problema debe describirse como una situación negativa que afecta a una población específica en un territorio determinado. Estos elementos nos ayudan a acotarlo, ¿sí? No podemos hablar de la falta, no sé, o de la sobreexplotación de recursos naturales en el país, causada por el turismo excesivo, ¿no? No digo que eso no sea un problema, lo que estoy diciendo es que no, esa definición no nos lleva a aterrizar, bueno, ¿y cuál es la intervención que yo quiero hacer? ¿No? La sobreexplotación, ok, ya no estoy hablando del país como un todo, estoy hablando de esta población como, específica o de estas poblaciones en específicas, perdón, específicas, estoy hablando también de un impacto a la población local o a la población también flotante que por X razón visita o depende económicamente a lo mejor de ese recurso natural. Entonces, en la medida en que yo sea más acotado, lograré definir una mejor intervención. ¿Sí? La que sigue, aquí este elemento es crítico. Necesitamos saber distinguir entre problemas estructurales y coyunturales, porque muchas veces podemos estar pensando en un proyecto de inversión, en una intervención costosa para atender un problema que en realidad es coyuntural. Por ejemplo, digo, es por todos conocido, en momentos, o en años de la crisis sanitaria reciente, la caída en la demanda dependiendo del destino, ¿no? Pero a lo mejor nuestra intervención no tenía que ser un proyecto de inversión, sino intervenciones de otro tipo, para tratar de atender esa caída en la demanda, ¿no? Sabiendo que era un problema, pues, que por momentos parecía eterno, pero que iba a tener un fin, ¿no? Al cabo de 1, 2, 3 años, las circunstancias iban a cambiar, para bien o para mal, pero no podemos tomar decisiones de largo plazo para atender problemas de corto plazo, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sé, pensando en que en alguna ciudad de la región norte del país de repente hubiera un auge en el turismo médico, ¿no? Que viene de Estados Unidos, es importante definir o analizar, más bien, si ese auge es temporal o sea, es temporal porque a lo mejor cambió la legislación para atenderse cierto padecimiento en un estado, o si es un tema de largo plazo, ¿no? Que realmente dé señales de mantenerse en el tiempo, ¿no? Y entonces las decisiones de intervención van a estar asociadas a esa consideración de si las circunstancias que se están viviendo en este momento son de corto o de largo plazo. ¿Sí? La que sigue. Por último, aquí esta es una recomendación y no pretendo generar una discusión sobre el papel del Estado, ni entrar a dogmas ideológicos, ni mucho menos. Simplemente la premisa es que la inversión pública suele justificarse mejor cuando hay una falla clara en el mercado que el mercado no puede resolver por sí mismo. Es decir, eh, démosle preferencia a los servicios públicos en el sector, sin que eso signifique
que el sector público no puede intervenir o prestar algunos servicios que tradicionalmente pensaríamos que son privados, ¿no? Aquí, insisto, hablo de algunos ejemplos. Estas son sugerencias y no son verdades absolutas aplicables a todos los casos, sino tienen que ver con que el dinero público o los recursos públicos tienen, me voy un paso para atrás, perdón, todo el dinero tiene un costo de oportunidad, ¿no? Es decir, si no lo destino a mi opción A, lo puedo destinar a la B, a la C, ¿no? Si yo lo estoy destinando a este proyecto, no estoy destinando ese recurso a otras opciones. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que considerar cuál es el mejor uso o cuál es el mejor destino de ese recurso. Y desde el sector público, pues tenemos la posibilidad de atender problemas que nadie más puede atender. Por ejemplo, estos que tienen que ver con accesibilidad, dotación de infraestructura básica, ¿no? Entre otros. Entonces, si nosotros, si nuestro proyecto, si estamos pensando en construir y operar un hotel, déjenme, me voy a un ejemplo muy burdo, pues tengo que valorar si ese es el mejor uso que le podemos dar a los recursos públicos o si vamos a generar el mayor impacto con esa infraestructura en comparación con invertir en, no sé, redes de alcantarillado, en equipo de manejo de residuos, entre tantas otras opciones, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es nada más considerar que sí, como principio general, es preferible que la inversión pública en turismo se destine a proveer servicios públicos, servicios turísticos públicos, a dar valor agregado al recurso turístico, a mejorar la accesibilidad, a mejorar las condiciones, o el ordenamiento en el destino. Y de preferencia, pues no deberíamos pensar en operar servicios que podrían prestar privados o en sustituir otras actividades, que pudiera hacer el mercado, ¿no? De nuevo, puede haber casos específicos en los que esto no aplique, porque francamente no hay operadores privados que puedan prestar servicios de alojamiento y entonces ya pensaremos en que sí es necesaria la intervención pública, ¿no? Pero en lo general es una recomendación importante, ¿no? Por lo menos vale la pena hacer esta evaluación, para definir si tiene sentido la intervención que estamos visualizando, ¿no? ¿Cómo se ve un problema bien formulado? Em, Cumple con características que permiten distinguirlo de una solución o de una simple manifestación del problema. ¿A qué me refiero? Un problema bien formulado describe una situación negativa actual, es claro y es específico, puede sustentarse o debe sustentarse, diría, con información del diagnóstico, no está incorporando todavía acciones ni soluciones, ¿sí? No expresa tampoco deseos, juicios de valor o aspiraciones. Un problema, o sea, no podemos hablar de que, eh, no sé, de que queremos implementar, mejorar o resolver el problema de la comunidad tal, ¿no? Queremos mejorar el acceso de la comunidad tal a mercados para la distribución de sus productos, por ejemplo. Eh, una mejor formulación de ese problema sería eh, enfocarnos en la situación negativa, ¿no? La comunidad tal tiene acceso muy limitado a mercados, para la distribución de sus productos, lo que afecta el nivel de ingreso en la comunidad y presenta estas otras implicaciones, ¿no? En el caso de proyectos turísticos, a lo mejor podemos decir la infraestructura urbana en el atractivo X
es obsoleta o está en mal estado y representa riesgos de seguridad física tanto para visitantes como para pobladores locales, ¿no? Ahí estamos diciendo, estamos acotando a que la infraestructura de tal tipo está en pésimas condiciones y está generando riesgos, pues sí, puede ser de seguridad, de accesibilidad, de otro tipo, para la población, ¿no? Otro ejemplo puede ser que a lo mejor en un destino, el que sea, la oferta turística está muy poco diversificada porque depende de un solo producto. A lo mejor en nuestra localidad hay un santuario muy importante para la región, ¿no? Y la economía local del sector turismo está 100% enfocada en ese santuario. Pero ese santuario pues solamente recibe visitantes en la temporada, en la semana, ¿no? De las festividades patronales y el resto del año pues digamos que los prestadores de servicios turísticos que están alrededor del santuario pues no tienen suficiente demanda, ¿no? Entonces, nuestro problema es que esta oferta está muy limitada, muy poco diversificada, perdón, y la experiencia también de los visitantes es muy limitada porque no hay otra cosa que hacer más que ir al santuario. Y a lo mejor ahí estamos identificando un problema o una oportunidad, en este caso, de, oye, pues, ¿qué tal si nos vinculamos con una ruta con un, ¿cómo se llama? Con un parque natural que está cercano al santuario y que hasta ahora no vemos que esté aprovechado, ¿no? En este caso, entonces, vuelvo a la formulación del problema. La oferta en el destino tal está muy poco diversificada. Depende de un solo producto, en este caso, la visita al santuario, y la experiencia de los visitantes es limitada. A partir de ahí, yo ahorita ya les empezaba a hablar de una posible idea de proyecto, que es, pues nos vinculamos con el parque turístico tal, pero esa es una, ¿no? Lo importante, una de tantas. Lo importante es identificar que el problema que estamos viendo y que queremos atender es esta preocupación por la poca diversificación de oferta en nuestro destino, ¿no? Otros ejemplos pueden ir desde vías de acceso, que ya lo hemos mencionado, que son escasas, están mal iluminadas, están en malas condiciones de rodamiento, si es un pavimento o si es terracería. Eh, a lo mejor el recurso natural tal muestra signos de sobreexplotación. Ya nos compartieron, por ejemplo, este ejemplo de Xochimilco, ¿no? Entonces, nuestro problema es esa situación negativa que se está dando en este momento, fraseada de la manera más clara y específica posible, y que además surgió de nuestro diagnóstico. Y por lo tanto, si queremos consultar de dónde sacamos esta afirmación, de qué tamaño es este problema, pues si nos vamos al diagnóstico, tenemos toda la explicación y todo el sustento de de ese planteamiento, ¿no? Del problema. Em, Hasta aquí cerramos por ahora la sección, este bloque, y antes de abrir espacio para dudas, o bueno, si nos quieren ir compartiendo dudas o comentarios, nada más diría que toda esta sucesión de etapas que les hemos planteado, eh, es importante por varias razones. O sea, ya les expuse la importancia crítica de evitar fallas de origen en nuestros proyectos, ¿no? Pensando en una razón práctica inmediata, ¿no? Y quizá hasta menos importante, pero también vale la pena que la mencione. em, los expedientes que nos pueden pedir las autoridades o sea, las autoridades reguladoras o las autoridades que pueden otorgar presupuesto,
O a lo mejor por ahí en la sesión uno nos preguntaban si como parte del ejercicio les íbamos a ayudar a conseguir financiamiento. Pues no directamente, pero toda esta sucesión de pasos y este expediente o esta historia del proyecto que estamos ayudando a construir es la que le tendríamos que presentar, por ejemplo, a una organización internacional que quiera fondear, que pueda fondear nuestro proyecto, no sé, a una organización nacional, a una empresa a la que nos queramos acercar. O si estamos pensando en que el proyecto no va a ser público, sino privado, pues también nos dan elementos, estos pasos para pedirle a la persona que está, a la persona, a la empresa, al colectivo que está pensando en llevar a cabo ese proyecto, oye, dame estos elementos para valorar, para valorar adecuadamente tu proyecto. Yo, como servidora pública, necesito saber si ya hiciste un diagnóstico, de los involucrados, un diagnóstico de los servicios existentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la medida en que la historia del proyecto, que en este caso nos estén presentando, esté completa, pues entonces tenemos elementos pues para confiar en que parece que están haciendo bien su análisis. Seguimos adelante con estos interesados, ¿no? Con este grupo de interesados. O no, ¿sabes qué? Tu diagnóstico está mal hecho y te falta A, B, C, vas para afuera, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea de esta secuencia de pasos no es solo... no es solo aprendérnosla y entenderla como conceptos abstractos, sino que tiene varias aplicaciones prácticas de menor y mayor importancia, ¿no? Ahora sí, abro el espacio para dudas y comentarios. Gaby. Gracias, José. Antes de dar inicio con la última ronda de preguntas, les comento que se compartió un mensaje en el chat donde pueden observar 4 ligas. La primera liga es para efecto de que puedan llevar a cabo su correcto registro de asistencia. La segunda de esta es para quienes tengan problemas en ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí está la liga que los va a enviar directamente al grupo. En la tercera liga es la de la plataforma, también por si alguien tiene problemas de acceso. Y finalmente está la liga donde pueden acceder al material de las diferentes sesiones. Ahora bien, le cedemos la palabra a Alejandro Gutiérrez. Sí, gracias. Eh, Comentar un poco, José Carrillo, el tema de que a través de la metodología del diagnóstico se cubre todo este planteamiento, ¿no? Donde se determina el problema, se establecen las causas y las soluciones y se realiza tu árbol de problemas y llegas hasta las líneas de acción. Es decir, que como has planteado todo el proceso, este, se puede derivar aplicando la matriz de marco lógico que casi todos los gobiernos municipales aplican a todos sus proyectos, ¿no? Y por otra parte, una alternativa igual de fondeo, porque definitivamente hay organizaciones, fundaciones que piden la metodología de marco lógico para poder fondear proyectos y inclusive la PNUD, por ejemplo. Por otra parte, otra alternativa son las cooperativas. A veces cuando los ayuntamientos apoyan la formación de cooperativas turísticas, también ese modelo ayuda a poder gestionar recursos eh, públicos, porque pues una cooperativa integrada por una comunidad, por ejemplo, ¿no? Gracias, Alejandro. Sí, sí, no quisimos entrar al detalle de metodología marcológico, ni siquiera
incluso hablamos, por ejemplo, del árbol de problemas y convertirlo en árbol de objetivos. Muchas y muchos de ustedes conocen o han escuchado por lo menos de ambos conceptos. Nuestra intención aquí es, con esta introducción, empezar a hablar en términos más sencillos, de los pasos que hay que dar para ir aterrizando nuestras ideas hacia la formulación del proyecto, ¿no? Incluso si ustedes, dependiendo de la referencia que ustedes busquen, van a encontrar que se le llama de forma distinta a las etapas del ciclo de vida del proyecto, a las etapas de preinversión, ¿no? Dentro de preinversión, a las formas de elaborar el diagnóstico, a las formas de aproximarnos o a las metodologías de construir objetivos y fines, etcétera, etcétera. Entonces, para no perdernos y no casarnos con un u otro término en particular, queremos presentarles esta secuencia más general, digamos más, por eso yo hablaba de esta historia, de construir la historia del proyecto, la narrativa, ¿no? Porque si lo vemos así, no importa si yo me voy a consultar la guía de Perú o la guía que tiene específicamente PNUD, para cierta evaluación, o la metodología que establece Hacienda, ¿no? Para analizar un problema o elaborar un diagnóstico. En realidad, mi intención es tener esta perspectiva más general de cuáles son los pasos a seguir, de para qué sirven, porque justamente estando en gobierno, a veces escuchamos ya metodología marcológico y MIRS, y se vuelve ya una cosa, estamos sesgados con eso o ciscados con eso, y perdemos de vista que detrás de todo eso hay elementos importantes eh, para ayudarnos a definir problemas y a acotar problemas y a proponer soluciones efectivas, ¿no? Entonces, esa es la intención de este módulo, por eso no insistí tanto en conceptos, en nombrar etapas, etcétera, ¿no? Lo importante es tener este panorama general. Siempre acuérdense de que queremos construir la narrativa, la historia del proyecto, y ya si le llamamos con algún concepto en específico que encontremos en México o en cualquier otro país, o en cualquier otra bibliografía, no importa, la podemos encuadrar dentro de esta secuencia, ¿sí? Creo que no tenemos alguna otra. Gracias. Sí, sí, José, tenemos una pregunta de Celina Utrilla de la Dirección de Turismo de San Cristóbal de las Casas. Pregunta, ¿podría considerarse en el contexto de la exposición como un problema la falta de aprovechamiento del potencial de los atractivos turísticos y destino por escasas rutas, deficiente señalética, entre otras? Hay varios elementos en la pregunta. Ahí la falta de aprovechamiento del potencial de un atractivo turístico hace referencia a una oportunidad, déjenme llamarle oportunidad de negocio, oportunidad de inversión o una oportunidad de aprovechar demanda potencial, ¿no? Ese es un problema posible. Otro está relacionado por ahí con escasas rutas o deficiente señalética. ¿Sí? Entonces, es importante aquí acotar ese planteamiento, porque si mi problema principal es que para los visitantes actuales, em, su experiencia al visitar nuestro destino es muy mala o es percibida incluso como peligrosa porque no hay suficientes rutas, porque no hay suficiente señalética, porque puede haber poca iluminación. Entonces, ese es, ese es el problema que estoy acotando a los visitantes actuales, ¿sí? Si estoy pensando en una oportunidad a futuro, en aprovechar una demanda potencial, eso suele relacionarse más bien con, no sé, por ejemplo, si estamos viendo que hay un boom a nivel internacional, en el turismo no sé, ecoturístico, o para el turismo de negocios, el turismo de eventos, ¿no? Convenciones y demás, y entonces identificamos algunos elementos en nuestro destino que pueden dar sustento a invertir, ¿no? Para atraer este tipo de demanda.
Más bien, el aprovechamiento de demanda potencial tiene más que ver con ese tipo de casos que lo que nos estás planteando, Celina. Aquí yo me iría más bien a enfocarme en la experiencia de los usuarios o de los visitantes, perdón, actual, que está dada por escasas rutas de acceso, por deficiente señalética, entre otras fallas de infraestructura, ¿sí? Entonces, de esa manera ya nos empezamos a enfocar o a acotar en, ok, entonces tengo que hacer un levantamiento, un inventario de cuántas rutas son, en qué condiciones están, cuánto miden, qué características tienen de manera específica, etcétera, etcétera. Y entonces a lo mejor nuestro proyecto de inversión ya no es, ya no es pensar en cómo capto más visitantes, ¿no? Sino en cómo mejoro la experiencia de los visitantes que tengo actualmente. Y no solo de los visitantes, de la población local que también usa esas rutas, por ejemplo. Entonces, por eso es importante em, que tratemos de, o sea, que hagamos estos ejercicios de en qué me quiero enfocar. En la medida, si yo tengo un planteamiento con 84 problemas distintos, entonces no estoy haciendo el ejercicio, o sea, todavía puedo mejorar ese ejercicio, no puedo definir prioridades, porque el dinero no nos va a alcanzar para todo. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que queremos resolver? Hacia allá enfoquémonos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Les pediríamos que levanten la mano. Como comentario, pedirles que si nos pueden compartir sus datos completos, porque con algunos de los números telefónicos hemos identificado que no están en la plataforma o en el registro de Sectur, para que podamos tener, para que puedan tener el acceso correcto a la plataforma, por favor, que si nos hacen favor de verificar sus datos y que los datos que nos compartan sean los mismos con los que llevaron a cabo su registro. Al no haber más preguntas, damos por concluida ya la presente sesión. Les agradecemos mucho su participación. La grabación de la sesión estará disponible en el enlace que les hemos compartido previamente, así como en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bonita tarde.